Así es, chicos, hemos vuelto, y en esta ocasión con un resumen de Tongari Boshi no Atelier. Y es que qué final de temporada, realmente a mí me sorprendió que haya quedado prácticamente a mitad de toda esta batalla. Sé que muchos debieron de quedarse con las dudas, así que estamos aquí para saber qué pasará a continuación en esta increíble historia. Y ya saben, si les gustan los resúmenes, déjenlo en los comentarios, puesto que si les agrada me encantaría seguir trayendo los resúmenes de esta historia. Me presento, mi nombre es Lish y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la narración. Se encontraban en una situación crítica, pero Quifri no duda, aunque las estatuas de oro comienzan a acercarse lentamente. El suelo es inestable y la oscuridad lo envuelve todo, aunque Quifri está seguro que para un mago estos no son obstáculos. Cierra uno de los círculos que había preparado, mezclando el agua del hechizo con tinta mágica, mientras corre y esquiva los ataques de las estatuas que agitan sus armas sin cesar. Les recuerda entonces que desde el día de la conspiración, los magos tienen prohibido participar en guerras y disputas humanas, y la razón para que se les prohíba luchar es simplemente por su superioridad absoluta. Y este mago no dudará en demostrarlo. Quifri lanza el agua y encierra las estatuas en un círculo mágico. El conjuro hace explotar el torrente, arrebatándoles las armas de inmediato y atrapándolas entre las corrientes. Tetia observa asombrada a su maestro. Ha lanzado un hechizo increíble en apenas un instante. Sin embargo, lo que realmente le preocupa es su mano. Como apenas tiene fuerzas en ella, Quifri está utilizando todo el brazo como si fuera una pluma. No podrá seguir luchando de este modo solo. Es por eso que le pide a Coco que se levante para que puedan ayudarlo. Pero al girarse descubre que a su compañera le falta el aire. Coco se disculpa. Desde que vio a aquella gente no ha podido dejar de temblar, porque le recordaron a su madre. Tetia, por supuesto, lo comprende. La magia prohibida de transfiguración que convierte a las personas en estatuas de oro pertenece a la misma familia que transforma a alguien en piedra. El pensar en aquellas personas afectadas hace que Tetia recuerde algo que había olvidado debido al miedo, el principal deber de los magos. Y ahora que lo ha recordado, sabe qué hacer. Se coloca el sombrero y afirma que esto es algo que quiere proteger por encima de todo. Y así, a pesar del agua, las figuras doradas vuelven a levantarse. Quifri moja su capa con el agua acumulada en el suelo y la utiliza como un látigo para mantenerlas alejadas, y al mismo tiempo funcionarle como escudo contra sus armas. Aprovecha el momento para pedirle a estas personas que abandonen su venganza, pues él no desea hacerles daño, y continúa lanzando dagas de agua como proyectiles. Sin embargo, por cada estatua que detiene, aparecen más. Además, la herida en su hombro no deja de empeorar. La situación se complica cuando una estatua surge a su espalda y lo derriba, inmovilizándolo contra el suelo. Ella asegura que jamás olvidarán el sufrimiento que los atormentó durante una eternidad. Sus cuerpos de oro perdurarán para siempre, al igual que su ira, explicando que solo alguien que padezca un dolor equivalente podría comprenderlos, y por eso los magos sufrirán junto a ellos. Contrario a la perturbadora situación, de pronto pequeñas flores de arena brotan alrededor de Quifri y la estatua rodeándolos por completo. Tetia le pide perdón a su profesor por intervenir, pero no podía quedarse mirando. Y es que aunque ella y Coco sean aprendices, también son magas. Sus palabras llaman la atención de las estatuas que se vuelven hacia ella. Quifri, desesperado, le pregunta por qué se quitó la capa espejo. Mientras la llevara puesta, tendría la apariencia de un gusano pincel y eso la mantendría a salvo. Y él deseaba que al menos ellas pudieran escapar. Pero Tetia responde que de ese modo no habría podido hablar con las estatuas. Ante tal afirmación, la que parece ser la líder, la misma que mantiene sometido a Quifri, le pregunta si realmente cree ser capaz de dialogar con ellas. Tetia responde que no ve ninguna razón para que no puedan hacerlo. Los habitantes de Romonón son personas al fin y al cabo. Además, lo primero que aprende un mago hoy en día es la historia de los antiguos magos. Una historia sin duda triste, llena de actos crueles y terribles. Sabe que aquello no debe repetirse jamás. La magia que a ella le gusta es la que recibe agradecimiento, la que dibuja sonrisas y la que ayuda a quienes sufren. Se arrodilla ante la estatua y le declara que estudia para convertirse en esa clase de maga. Por eso le ruega que libere a su maestro y los deje en paz. Pero la estatua no parece convencida, duda de la sinceridad de sus palabras. Después de todo, los hechiceros del pasado no hicieron nada para salvarlos, explicando que todas las estatuas presentes tenían algún defecto o un padecimiento que los hizo ser convertidos en estatuas. Algunos estaban enfermos, otros habían envejecido, había pobres, extranjeros, personas consideradas poco agraciadas, débiles e incluso quienes se opusieron a aquellas atrocidades. Durante miles de años ellos estuvieron olvidados en las profundidades de la tierra, viendo cómo crecía la ira en sus corazones.
Entonces la estatua se dirige a Tetia. Si es verdad que el mundo ha cambiado, deberá responder una pregunta. Aquello que abunda en el exterior, aquello que anhela todo ser vivo, aquello que ningún alma en este reino posee, ¿qué es aquello que se les ha negado? Un acertijo. Quifree intenta responder, pero la estatua lo detiene. Las niñas son las que deben contestar. Tetia comienza a hacer preguntas. ¿Es algo que ellas tienen? Sí. ¿Solo las personas lo poseen? No. ¿Puede crearse con magia? La estatua se inclina hacia ella y responde que es precisamente algo que la magia les ha arrebatado. Tetia ahora pregunta si puede equivocarse. La respuesta es fría. Si falla, recibirá el castigo que merece, y no será la única. Escondida entre las figuras de oro estaba alguien más. Frente a ellos arrojan a Alaira. Coco corre alarmada hacia la supervisora, pero una estatua la detiene de un tajo. Primero deben responder. Alaira está inconsciente y los demás han desaparecido. No tienen tiempo que perder. Las dos chicas se centran en pensar. Coco considera muchas posibilidades: la luz del sol, la comida, un lugar donde dormir, pero escoger solo una respuesta resulta difícil. Quifree le aconseja buscar el concepto clave, el deseo que se esconde detrás de todo eso que les falta, explicando que además de la técnica y las ideas, existe otro elemento indispensable en la magia: el objetivo. ¿Qué se desea? ¿Qué se busca conseguir? ¿Qué se espera de un mago? Si logra comprenderlo, la respuesta será evidente. Coco analiza cada pista, algo que les fue negado una y otra vez, algo que nadie posee allí, algo que la magia les arrebató. Finalmente responde con dudas. ¿La respuesta es la paz? Argumenta su respuesta explicando que los cuerpos convertidos en oro permanecen inalterables. Todos ellos soportaron durante años el dolor, sin dormir, sin descansar jamás, igual que su madre. Luego se disculpa con aquellas personas y les ofrece un utensilio mágico creado por el profesor Orugio. Una baldosa calefactora. Tal vez sea un amuleto sencillo, pero fue hecho con la intención de ayudar a las personas a dormir mejor. Esa es una magia llena de cariño. La estatua toma la baldosa con cuidado. Está cálida, pero es demasiado pequeña. La energía que emana no es suficiente para lo que necesitan. Coco se disculpa por eso, intentando explicar el por qué es así, aunque las estatuas ya no le prestan atención. En silencio siguen a la que lleva la baldosa entre las manos como una procesión hasta el interior de la cueva, donde se encuentran con un enorme círculo mágico, colocando la baldosa en el centro. Quifree reconoce aquello de inmediato. Se trata de un espejo mágico amplificador, una antigua arma capaz de potenciar los efectos de los círculos mágicos. Así, el calor comienza a aumentar de golpe. Las estatuas se acercan deseosas, estirándose hacia él. Hablan del cansancio, del frío y del dolor que los ha acompañado durante siglos. Se preguntan si al fin podrán descansar en paz. Entonces empiezan a derretirse como una vela. La escena es aterradora. Quifree explica que el hechizo de Orugio fue diseñado cuidadosamente para no quemar la piel, pero al ser amplificado por la fuerza del espejo alcanza temperaturas letales. Coco, al darse cuenta de la situación, corre hacia ellos suplicándoles que se detengan. Ella sabe que su objetivo está alineado con salvarlos, prometiendo que algún día llegará a la Torre de los Libros y buscará una manera de revertir el conjuro. Pero Quifree la detiene con un hechizo de agua para que no siga avanzando, puesto que esto podría ser peligroso. Incluso el agua que lanzó se evaporó al tocar el suelo, y así, mientras se derriten, las estatuas comienzan a agradecer. ¡Gracias, gracias, magos! Aquellas palabras hacen que Coco se desplome. ¿Por qué le agradecen si no pudieron salvarlos? Tetia, que se acerca a su compañera, siente exactamente lo mismo. No le gusta recibir unas gracias tan tristes. Poco después, Quifree despierta al aire y le pregunta si está herida y dónde están los demás chicos. Sin embargo, es él quien termina desplomándose en sus brazos, pues él es el que está más malherido. Al aire entonces pregunta por los otros estudiantes. Tetia le responde que no los han encontrado. Entonces Alaira le explica lo ocurrido. Deben de encontrarlos y salir de ahí cuanto antes, puesto que los hombres de Ala los atacaron. Ella cayó en una de sus trampas y aunque resistió con todas sus fuerzas, terminó siendo arrojada en ese lugar. La verdad es que tuvo suerte de que no le grabaran nada. Coco no entiende a qué se refiere con eso. Y entonces Alaira le explica que un tatuaje de magia prohibida es extremadamente peligroso. Cuando la tinta mágica impregna el cuerpo de una persona, resulta imposible devolverla a su estado original. Mientras tanto, en las profundidades de la cueva, Yuine avanza sobre el suelo de baldosas como si estuviera siguiendo un rastro. Aúlla y se lanza hacia la oscuridad, chocando contra las paredes hasta quedar estampado contra una de ellas. Aguet presencia aquella escena con algo de dolor, pero Yuine intenta seguir avanzando sin importar cuánto daño se haga.
Afortunadamente, ella logró recoger una de sus escamas. Gracias a ello, una brújula mágica puede seguirlo aunque ella no lo vea. Y es que obviamente no va a dejar al chico. Si Yuini no hubiera intervenido, ella habría sido la que terminaría transfigurada. Es por eso que va a ayudarlo. Aunque sabe que borrar un tatuaje mágico es casi imposible, y por eso se mortifica pensando cómo va a salvarlo. De inmediato se oculta entre las sombras y observa cómo el sombrero de ala se acerca a Yuini, lamentándose porque se haya perdido tanta magia prohibida, y comenta que le habría gustado estudiar un poco más a Yuini. Sin embargo, lo inmoviliza con cuerdas mágicas, puesto que no quiere que escape antes de analizarlo, aunque eso lo hará más tarde. Ahora debe de concentrarse en la niña, y es que el plan puede ponerse en marcha antes de lo previsto. Desde su escondite, Agatha escucha todo y se pregunta por qué los sombreros de ala están tan obsesionados con Coco. No es más que una chica corriente, o al menos eso es lo que cree. Pero eso tendrá que pensarlo después. Primero debe de rescatar a Yuini. Por su parte, Rishi avanza por el camino de baldosas con los merfos. Ella está furiosa al darse cuenta de que tal como se encuentra ahora no puede ayudar a nadie. Saberlo le provoca una frustración profunda. Ella conoce bien sus carencias, pero nunca le habían importado demasiado. Lo que realmente le importaba era que las imposiciones de los demás terminaran arrastrándola hasta hacer desaparecer quién era en realidad. Así recuerda lo ocurrido hace 4 años atrás, lo que impregnó esta idea en su mente. Sus padres la llevaron al atelier donde estudiaba su hermano Riri, pues ella insistía fervientemente en aprender magia junto a él. El profesor la aceptó sin poner objeciones, diciendo que era una dicha recibir a una nueva estudiante, y asegurando a sus padres que convertiría a ambos en magos útiles para la sociedad. Sin embargo, desde aquel instante, Rishi notó algo extraño en el rostro de su hermano: miedo, y cuando comenzaron las clases lo comprendió aún mejor. Su maestro la regañó porque no había dibujado el patrón que él le había indicado. Rishi, quien había creado sus propias cintas brillantes, respondió que el objetivo era evitar que una botella se rompiera, y su conjuro había cumplido perfectamente esa función, así que no veía necesidad en copiar círculos que le parecían feos y aburridos. El maestro golpeó la mesa con fuerza. Le dijo que allí aprenderían a usar la magia para ayudar al mundo, no para divertirse. Después tomó sus papeles y los arrojó al suelo. Ni siquiera le permitió recogerlos. Le ordenó dibujar allí mismo en el piso, y ella no regresaría a su pupitre hasta que hubiese copiado los hechizos correctamente. Al final no tuvo más remedio que obedecer. Cuando terminó, el maestro la felicitó y le pidió que respetara a sus mayores y obedeciera sin protestar de ahora en adelante, igual que Riri, que de hecho se portaba muy bien, pero Riri no respondió. El maestro, al sentirse ofendido, le gritó, y el niño asustado obedeció de inmediato. Así, el profesor envió al resto para preparar la comida y se llevó a Riri con él. Pero Richie aprovechó para acercarse a su hermano y revelarle su secreto, sus propios hechizos en pequeño y escondidos en las esquinas. Así nadie descubriría que seguía haciendo magia a su manera. Riri la miró con tristeza. Ella siempre ha sido experta en animarlo. Aquellas palabras hicieron que Rishi tomara una decisión. Dibujaría los hechizos que quisiera rápido y a escondidas, pequeños y discretos para que nadie los viera, y de esa forma conservaría algo de sí misma. Pero cuando llegaron los exámenes, las cosas se complicaron. El profesor le exigió superar la prueba exactamente igual que los demás. Rishi asintió, aunque en su cabeza imaginaba otras soluciones. Podía crear un puente brillante o una escalera hecha de cintas de piedra para alcanzar la cima. Sin embargo, sabía que ninguna de esas respuestas sería considerada correcta por los adultos. En los exámenes no podía ser ella misma. Sin otra alternativa, siguió las instrucciones de su maestro. Pero, al voltear a ver a Riri, vio como este apartaba la mirada con desaprobación. Sabía que ella no era la verdadera Rishi, y ella misma también lo sabía. Si obedecía a los adultos, sentía que su auténtico yo desaparecía, pero si solo se protegía a sí misma, terminaba siendo inútil cuando más la necesitaban. Y así, en el presente, las lágrimas comienzan a caer por sus mejillas. ¿Qué debía de hacer? ¿Qué camino debería seguir para convertirse en la Richie que quería ser? Poco después, logra salir de las cuevas y descubre que la salida estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Los merfos se reúnen en la playa. Richie los observa con cierta envidia. Los animales nunca dudan de quiénes son. Entonces todos se devuelven hacia ella, puesto que todavía lleva puesta la capa espejo, así que ellos creen que es un merfo. Richie empieza a quitársela sin pensarlo, pero en ese momento se le cae el bloc de notas de Yuini. Lo recoge y trata de quitarle la arena. Al abrirlo, nota algo curioso.
Los círculos mágicos de Yuini son ligeramente distintos a los del libro de texto básico. Tienen más flechas de lo habitual. Entonces recuerda algo que le había mencionado. Sus manos temblaban al escribir mientras alguien lo observaba, y ella lo comprende al instante. Como los trazos de Yuini son vacilantes e imprecisos, él compensa esa debilidad añadiendo más flechas para reforzar el hechizo. Para Rishi aquello resulta maravilloso. Aunque sean conjuros tomados de un libro, todos llevan una huella de Yuini. Durante mucho tiempo ella había vivido aterrada. Incluso después de llegar al atelier de Quiffy para alejarse lo más posible del gran auditorio, siguió negándose a estudiar de verdad. Creía que cuanto más aprendiera, menos quedaría de ella misma. Pensaba que acabaría convirtiéndose en una persona aburrida e incapaz de cambiar. Pero estaba por completo equivocada. Yuini, al igual que sus compañeras, se lo habían demostrado. Los puntos fuertes, las preocupaciones, los defectos y las estrategias para superarlos. Todo eso permanece. Comprendiendo que al intentar protegerse había terminado limitando sus propias posibilidades, pero ya no volvería a temer a la magia de los demás, porque la tenía justo delante de ella y era hermosa. Sosteniendo el cuaderno de Yuini entre sus manos, comprende que esa esencia siempre estuvo presente en cada uno de sus trazos. Entonces se quita la capa espejo. Los Merfolk descubren que ella es humana y se internan en el mar. Mientras los observa alejarse, Rishi entiende que ellos tienen un objetivo claro, y ahora ella también. Lo único que debe de hacer es dibujar, pidiéndole a Yuini que espere un poco más. En el gran auditorio, Kukrow llega despreocupadamente después de abandonar a su alumno durante la prueba. Mientras intenta secar su túnica, se encuentra inesperadamente con Esties. Sabiendo de antemano la participación del alumno de Kukrow en el examen, le pregunta qué es lo que hace allí. Kukrow se sorprende de que esté al tanto, pero Esties responde que conoce todo lo que ocurre fuera del gran auditorio, incluido lo relacionado con su alumno, especialmente cuando su propio maestro no se digna vigilarlo. Aquello pone a Kukrow en alerta. Intenta justificarse afirmando que el mundo externo es más tranquilo y pacífico gracias a la vigilancia de Esties, y que por eso se sintió seguro de dejar a su alumno únicamente bajo la supervisión del examinador. Sin embargo, consciente de que actuó mal y de que ha sido descubierto, huye de inmediato. Para Esties no es más que un irresponsable, y Udwin está de acuerdo. Decir que todo está tan tranquilo como para dejar todo en manos de otros solo puede venir de alguien demasiado despreocupado. Después de todo, Esties no vigila el mundo exterior para garantizar la paz y la seguridad, sino para evitar que los magos se conviertan en una amenaza. Esties no lo niega, simplemente responde que eso también contribuye a la paz. La magia liberó a la humanidad, pero al mismo tiempo hizo necesario un férreo autocontrol. Con una pluma y unas gotas de tinta mágica, es posible cambiar incluso el destino de otra persona. Caron en medio del río del bosque de lodo, el gran auditorio en el lecho marino. Si las principales comunidades de magos viven aisladas, no es solo para proteger el secreto. Todos esos lugares son jaulas en los que los individuos capaces de alterar el orden universal decidieron encerrarse por voluntad propia. Udwin cree que esos magos son simplemente excéntricos, que prefieren mantenerse alejados de la gente corriente. Sin embargo, cuando Esties abre la puerta, es recibido por un tajo de Ekog, quien le pregunta si no ha llegado alguna orden de movilización del consejo, pues se muere de ganas por salir a pelear. Su hermano Etran lo reprende de inmediato, recordándole que no debe lanzarse sobre la gente así, ya que podría haber herido a alguien si no hubiese sido el vicecomandante. Además, asegura que es precisamente por comportamientos como ese que siempre los mantienen allí. Garga llega a escena y les confisca las lanzas al instante, recordándoles que no deberían jugar con ellas. Después se dirige a Esties para informarle que los márgenes pulverizados del río, del puente de la escalera y el propio puente ya han sido reconstruidos. De no haber actuado, el tramo inferior del río se habría convertido en un lodazal, provocando además nuevos derrumbes. También le comunica que pese a haber inspeccionado la zona junto a Lulusi, no encontraron rastros de un círculo mágico capaz de causar semejante desastre. Estes lo felicita por su trabajo, mientras los gemelos siguen reclamando sus lanzas. En ese momento aparece Lulusi y los inmoviliza con la bandera de restricción. Les explica que esto se trata de un utensilio mágico especial cuyo uso es reservado al Consejo de Seguridad, por lo que deberían de dejar de emplearlo para sus travesuras. Y aunque los hermanos suplican que los baje, ella los ignora. Mientras tanto, informa de sus propios labores. Le ofreció una silla mágica al muchacho herido durante el derrumbe para ayudarlo a desplazarse. Por ahora permanece ingresado en el hospital de Caron bajo el cuidado de los magos de la ciudad, pero cuando se recupere regresará para comprobar que recuerda. Esties le pide que lo haga, pues los aprendices presentes no habían aprobado el segundo examen, y eso abre la posibilidad de que alguien los viera dibujar sus conjuros. Aquello le preocupa enormemente. Los no iniciados no son estúpidos. Cualquier descuido bastaría para revelar el secreto de la magia en un santiamén.
Sin perder tiempo, reparte tareas a todos. Ordena a Outwin llevar a Etran y Ekoj a la sala de entrenamiento y dar la clase al resto. Garga y Lulusi deberán preparar los informes destinados a Vinana. Además, les recuerda que se aproxima el Festival de la Noche de Plata, que conmemora el Día de la Conspiración. Debido a ello, aumentarán las actividades de los magos en el exterior, por lo que deberán de mantener los ojos y oídos bien abiertos. Todos se arrodillan y aceptan las órdenes. Antes de retirarse, Outwin menciona que entre las solicitudes para el segundo examen también figuran las alumnas de Quifri, y eso explica el interés de Esties por las pruebas, aunque de todas formas sigue pareciéndole extraño que preste tanta atención a una niña aparentemente común, refiriéndose a Aggett. Pero Esties le pide que no subestime a los niños. Son los seres más libres que existen en el mundo, y esa libertad nacida de la falta de autocontrol no es otra cosa que caos. Luego se devuelve hacia el muro desde el que puede contemplarse el océano que rodea el lugar y expresa su deseo porque el mundo exterior fuese más sereno como aquel tranquilo fondo marino. Los errores de los tiempos antiguos no deben repetirse. Si son capaces de aprender del pasado, algún día el mundo será... Pero deja la frase inconclusa. De vuelta a las pruebas, gracias a que Coco conservó una de las cintas de Richie, el grupo puede seguir una brújula y encontrar a sus compañeras. La noticia alegra a Lyra, quien ha realizado una cura provisional a Quifri, aunque su estado sigue siendo delicado. Además, lo transporta en una camilla improvisada para no dejarlo atrás. Aunque él sigue insistiendo en que puede caminar, ella teme que el movimiento empeore la lesión de su brazo, algo que sería sumamente grave para un mago. Quifri responde que eso ya no importa, lo prioritario es encontrar a los demás cuanto antes. El laberinto está impregnado de magia antigua y nadie sabe que otros peligros puedan ocultarse en su interior. Pero el sombrero de ala ya los ha encontrado. Ha visto a la niña elegida, pero ajenos a aquello, Coco y sus compañeras avanzan por la gruta. Aunque a decir verdad resulta difícil, pues allí no es posible volar. A Lyra les explica que dentro de la gruta del lomo de la serpiente, las direcciones están invertidas por obra de la magia, por lo que es imposible saber si están caminando por el suelo, una pared o incluso el techo. Por eso tampoco puede calcular cuánto les falta exactamente para llegar a la salida. Precisamente por esa razón, Coco sabe que deben de avanzar con mucho cuidado. Sin embargo, las paredes comienzan a temblar de repente. A Lyra se acerca a las chicas y Tetia permanece junto a Quifri. Es él quien comprende primero lo que sucede, y sin perder tiempo activa un hechizo. Un caballo de agua aparece bajo sus pies y lo monta, alejándose a toda velocidad del grupo, pues ha descubierto al sombrero de ala. Las chicas intentan detenerlo, pero es inútil. No parece escucharlas. Incluso en su estado gravemente herido, sigue avanzando. Las niñas le piden a Lyra que por favor vaya tras él, pero ella se niega, pues no puede dejarlas solas en un lugar como ese. Tetia propone una solución de inmediato, mostrando una tienda de arena y sugiriendo que ella y Coco se refugien allí mientras Lyra va a buscar a Quifri. Aunque la hechicera duda, Coco le suplica que vaya a ayudarlo, pues Quifri está herido precisamente por haber intentado protegerlas. Algo que logra convencerla, pero antes de marcharse, Lyra les deja un círculo mágico capaz de invocar un escudo de viento en caso de emergencias, y promete volver enseguida. Así ambas chicas se refugian bajo la tienda de arena. Mientras Tetia vigila, Coco decide aprovechar el tiempo. Le explica que quiere dibujar algunos hechizos que podrían resultarles útiles. Pueden crear vendas basándose en las cintas de Richie, o generar puntos de apoyo para escalar las paredes. Son conjuros que ya están dentro de sus capacidades. Aquella idea entusiasma a Tetia, quien promete hacer todo lo posible junto a ella. Ambas comienzan a escribir, pero de pronto el gusano pincel empieza a temblar. Coco le pregunta qué es lo que ocurre, y entonces Tetia lo ve. Un lobo acorazado negro cae frente a ellas. No deberían haber lobos en aquella gruta. Coco piensa que si permanecen quietas quizá no las detecte. Sin embargo, a Tetia algo le preocupa. El animal está herido, y una bestia herida y aterrada puede atacar sin piedad. Tal como predijo, el lobo las descubre y se lanza contra ellas. Y justo cuando están a punto de activar el escudo de Lyra, otro lobo acorazado, esta vez blanco, aparece y muerde al primero. ¿Las ha protegido? ¿Por qué? Coco le pide a Tetia que observe mejor. Entonces el lobo acorazado blanco se transforma en un gusano pincel. El animal intenta comunicarles algo, pero no logran entenderlo hasta que se quita la capa, revelando que se trata de Aggett. Las dos se alegran al verla y corren a reunirse con ella. Le preguntan dónde están los demás. Aggett les explica que Richie está a salvo y se dirige hacia la salida, pero la situación de Eugenie es distinta. Lamentablemente, tiene magia prohibida tatuada en el cuerpo. Coco comprende la terrible verdad al instante. Aquel lobo es Eugenie. Aggett lo confirma, un sombrero de ala lo ha transformado en esa bestia, y precisamente ese mismo sombrero de ala es contra quien está luchando Quifri. Sin vacilar, Quifri lo ataca con chorros de agua. Sin embargo,
embargo, aquello solo provoca las burlas de su adversario. Para él son simples ataques incapaces de alcanzarlo. Incluso le pregunta si por ser un sombrero sin ala pacifista nunca practica magia ofensiva. Si lo hiciera, sabría que los ataques físicos solo funcionan contra cuerpos sólidos como el suyo. Y se lo va a demostrar. Varias estalactitas salen disparadas hacia Quifri, pero este se protege con un escudo mágico. Aprovechando ese instante, dibuja un círculo bajo sus pies utilizando la tinta de sus zapatos. Mientras trabaja en ello, explica que adapta y reajusta sus conjuros según la situación, ya sea para luchar, para la vida cotidiana o para ayudar a alguien. Toda es magia básica aplicada a circunstancias diferentes. La magia ofensiva no existe como tal, solo existe la magia utilizada de distintas maneras. Su maestro debió enseñarle eso. Cuando termina el círculo, una enorme cantidad de agua surge a su alrededor. Quifri se desplaza sobre ella y logra superar al sombrero de ala. Explica que aunque no se entrena para combatir, estudia toda clase de hechizos cada día, y un solo vistazo le bastó para comprender la magia de su enemigo y descubrir sus puntos débiles. Ahora lo tiene bajo control. Traza un nuevo círculo y enormes olas corren por toda la gruta. La corriente arrastra al verdadero sombrero de ala hasta colocarlo frente a Quifri. Sorprendido, el hombre pregunta cómo lo ha descubierto. Quifri responde que por muy expertos que sean en magia prohibida, resulta poco probable que puedan desplazarse libremente por la gruta de Romonon. Por eso utilizó el agua para localizar un vínculo. El sombrero de ala comprende. Entonces el propósito de los chorros de agua anteriores era ese. Quifri explica que los hilos desgastados de la capa ocultaban el hilo que lo conectaba con ella. Además, la propia capa es un utensilio mágico que sirve como señuelo y señal para sus conjuros. Gracias a eso podía atacarlos desde una posición segura y distante sobre el lomo de la serpiente. Si realmente fuera invisible, bastaría con quitarse la capa para desaparecer por completo. Por tanto, si sigue utilizándola es porque cumple una función importante. Para Quifri, priorizar el engaño sobre el objetivo es una actitud inmadura. Incluso cree que sus alumnas podrían hacerlo mejor. Despojando al hombre de su capa y sombrero, el sombrero de ala le responde que jamás lo entendería. Alguien con un rostro tan atractivo puede caminar libremente bajo la luz del día. Entonces se revela su verdadera apariencia. Su cuerpo es una deformada mezcla entre un humano y un gato, una bestia nacida probablemente de un conjuro fallido. Pero a Quifri aquello no le importa en absoluto. Lo agarra por la bufanda y lo inclina sobre el borde del camino, justo encima del vacío. Luego comienza el interrogatorio, preguntándole si sabe quién es él. El sombrero de ala se muestra confundido. Quifri insiste, ¿acaso sabe quién es él? La respuesta vuelve a ser negativa. Aquello lo enfurece y le pregunta si acaso no conoce a ningún sombrero de ala con los mismos ojos que él. La pregunta provoca la risa de su adversario. Cuando los sombreros de ala se reúnen, todos ocultan el rostro bajo sus alas. Con una pista tan insignificante como esa, jamás llegará a ninguna parte. Pero en ese momento, alguien grita el nombre de Quifri. Es Alaira. La distracción dura apenas un segundo, pero es suficiente. El sombrero de ala se libera de su agarre y le asesta un golpe en el abdomen. Luego vuelve a ocultar su rostro bajo la capa y el sombrero. Declara que ya ha ganado suficiente tiempo y que pronto alcanzarán su objetivo. Quifri cae junto a Alaira y le pregunta al sombrero de ala a qué objetivo se refiere. Mientras tanto, las chicas siguen enfrentándose a Yuini. El escudo de viento apenas consigue mantenerlo a raya, ya que ninguna quiere hacerle un daño real. Entonces, Aget crea unas escaleras por las que todas comienzan a subir para alejarse de él. Yuini las persigue, pero las escaleras pronto desaparecerán, así que deberían detenerlo. Sin embargo, Coco da un paso en falso y cae. Aget logra sujetarla apenas por un brazo. Reuniendo todas sus fuerzas, la ayuda a subir de nuevo y la sostiene por los hombros profundamente preocupada. Entonces le revela algo. Ese sombrero de ala la llamó la elegida. Las palabras dejan helada a Coco. Al mismo tiempo, el sombrero de ala revela ante Quifri y a Alaira cuál es su verdadero objetivo: hacer que esa niña utilice correctamente la magia prohibida por una buena razón, por un propósito noble. Quiere demostrar la legitimidad de la magia proscrita y perdida. Según ellos, las restricciones impuestas a la magia les han arrebatado su potencial ilimitado y su libertad. La no iniciada que rompió las leyes de los magos será quien los libere. Exactamente, Coco. Aget le explica a la chica que los sombreros de ala defienden el uso de la magia prohibida y probablemente pretenden obligarla a ella a emplearla para deshacer el terrible conjuro lanzado sobre Yuini. Quieren que Coco se una a ellos. Eso es algo horrible, pero Aget le dice que no puede permitir que se salgan con la suya, debe de hacer lo correcto. Cuando escucha su nombre, Coco levanta la vista. En su rostro no hay miedo ni dudas, no piensa rendirse.
Pero un espejismo extraño se nos muestra. Alguien estudia en una biblioteca. Transformar el cuerpo es una maldición. Intervenir en el juicio ajeno, una forma de control. Cambiar el mundo lleva a su destrucción. La juventud eterna y la inmortalidad son temas tabú. Los humanos deben conocer sus limitaciones. El destino no puede cambiarse a golpe de pluma. Sin embargo, mientras acaricia a su gato, el sombrero de ala no logra entenderlo. ¿Por qué no se puede? Si la magia es capaz de hacer cualquier cosa, ¿por qué existen tantas prohibiciones? Revelando algo inusual. Una Coco diferente, alguien muy contraria a la que conocemos. Pero aún no es tiempo para entender aquello. Y para sorpresa de Aguette, lo que quieren hacer con ella tranquiliza a Coco. Algo que evidentemente molesta a la chica, pues todo aquello es peligroso. Pero Coco le pide que lo piense. Si los sombreros de ala quieren que deshaga ese conjuro, significa que realmente existe una manera de hacerlo. Es decir, pueden salvar a Ayuini. Aguette se sorprende, toma la mano de Coco y le dice que aunque eso sea cierto, no deben de usar magia prohibida por ninguna circunstancia. Es demasiado arriesgado. Si rompen las reglas, les borrarán la memoria y nada les garantiza que eso vaya a salir bien. La propia Coco debería saberlo mejor que nadie. La magia desconocida es peligrosa. Aquello hace reír a Coco, que comprende que Aguette está preocupada por ella. Aguette lo niega de inmediato. Dice que solo le da rabia que todo esté saliendo según los planes de quienes dañaron a Ayuini. Además, los sombreros de ala y la magia prohibida fueron poscritos por una buena razón. Jamás había visto un hechizo tan malévolo y aterrador. Se quedó paralizada hasta el punto de no poder hacer nada. Ella no puede hacer nada sola frente a eso. Pero cuando el miedo amenaza con consumirla, Tetia se acerca y le dice que no tiene por qué hacerlo sola. Después de todo, allí hay 3 fantásticas magas, y 3 cabezas piensan mejor que una. Entonces Tetia recoge su cabello suelto y se hace una cola. La transformación de Tetia triple cola está completa. Declara que es hora de ponerse manos a la obra, pues la magia tiene el poder de convertir una sola idea en una feliz solución de cualquier problema. Propone que empiecen compartiendo todos los planes que se les ocurran y luego vean cuáles pueden servir. Ese sistema es el que siempre utilizan en el atelier. Aguette lo entiende. En momentos decisivos es más efectivo apoyarse en aquello que uno ya domina. Sin embargo, la confianza que transmite Tetia es solo una fachada. Coco la observa por la periferia de su visión y nota que está temblando. Sin dudarlo, le toma de la mano y le agradece, pues ahora ella ha sido la más valiente. Tetia sonríe y agradece sus palabras, pero Aguette la recrimina enseguida. Quiere verlas trabajar, sacando un montón de cuadernos de su bolsa, pero las chicas colocan en medio de ellas los círculos mágicos que han utilizado hasta ahora. Tetia menciona que dibujó los que cree que podrían serles útiles. Aguette señala que las flechas de repetición no sirven. Tetia añade que no pueden hacer retroceder a una persona e incluso si lo consiguieran, solo encerrarían a Ayuini en un bucle interminable. Siguen descartando hechizos como extraer la tinta mágica, ya que es imposible borrar un tatuaje en sí. Entonces Coco les pregunta si podrían limitarse a anular su efecto. Hace una demostración utilizando 2 círculos para extinguir una llama y explica que al invertir las flechas se obtiene el resultado opuesto. Por eso, si logran dibujar el mismo círculo con un idéntico tamaño y precisión pero invertido, y luego superponen ambos, los conjuros se anularán mutuamente. Así podrían recuperar a Ayuini. Al ver la reacción de sus compañeras, Coco se pregunta si aquello no puede hacerse o si se trata de magia prohibida. Pensaba que tal vez lanzar magia sobre magia no contaba como hechizar directamente a una persona, pero la realidad es otra. Aguette nunca había pensado en ello, y no porque Coco hubiera dicho una tontería. Tetia explica que la magia se utiliza para beneficio de todos, y por eso nadie piensa en cómo anularla. Lo que quiere decir que como nunca se ha intentado, técnicamente aún no está prohibido, y aunque no puedan eliminar el tatuaje, si neutralizan su efecto, Ayuini volverá a ser humano. Aquello puede funcionar. Pero ahora deben de averiguar qué le dibujaron a Ayuini. Si descubren el hechizo, podrán salvarlo. Y si eso funciona, también podría ser la respuesta que Coco había estado buscando. Si encuentra el conjuro que alcanzó a su madre, quizá también pueda salvarla. Pero la cuestión ahora es cómo acercarse a Ayuini para descubrir el hechizo tatuado en su cuerpo. Aguette reflexiona un instante observando los círculos, y entonces idea un plan. Una vez que Ayuini se encuentra acostado y parece haberse calmado, Coco se pone una capa espejo para atraer su atención. Pues el plan consiste en aprovechar que los lobos acorazados suelen chocar entre sí para desprenderse de sus escamas, situación que Coco usará para saltar delante de sus narices y guiarlo mientras lo enreda con una cuerda de piedra conduciéndolo hasta Tetia. Cuando llegue a ella, Tetia utilizará el escudo del viento de Alaira, el cual no solamente sirve para defenderse, sino también para aprisionar, creando así una jaula de arena. Jamás se le habría ocurrido que una tela y una plancha rígida podrían cumplir la misma función. Entonces llega el turno de Aguette y el gusano pincel. Una vez inmovilizado Ayuini,
Yuini, el gusano se lanza hacia él. Estas criaturas adoran la tinta mágica, así que atraído por su olor, les señalará dónde se encuentra el círculo. Cuando lo encuentra, Agate salta sobre Yuini. Descubre que el círculo es más pequeño de lo que imaginaba, y pensar que le dijo a Richie que no serviría para nada cuando este era un trabajo adecuado para ella. Aún así, comienza a trazar el círculo mágico tan rápido como puede. Al terminar, superpone ambos círculos para devolver a Yuini a la normalidad, pero una explosión sacude el lugar. Agate sale despedida, el escudo de viento se deshace e Yuini emerge entre el humo sin haber recuperado su forma original. Las chicas quedan heladas. Más que nadie, Agate se pregunta en qué se equivocaron. ¿Acaso su círculo no fue lo bastante preciso? Pero antes de que pueda moverse, Yuini se libera de la cuerda y la golpea con un latigazo perdido en la espalda. Desde lo alto, Coco comprende que han fracasado. Yuini sigue siendo un lobo. ¿Y ahora qué deben de hacer? Tetia y Agate están en peligro, pero si el círculo invertido no funcionó, entonces significa que, tal como temían, una vez que el cuerpo es transformado mediante un conjuro, resulta imposible revertirlo con magia normal. Justo entonces, el sombrero de ala de la máscara con forma de ojo aparece sobre ella y confirma su sospecha. Le dice que es una niña muy perspicaz y ha logrado darse cuenta por sí sola. Coco se vuelve hacia él con temor. Con gracia escalofriante, el hombre se presenta. Me llamo Iwen, el ojo del mundo, el que no tiene párpado. Le pide a Coco que no le tema, no intentaba herir sus sentimientos, y a modo de disculpa le mostrará cómo disolver ese hechizo y salvar al chico. Pero Coco sabe lo que eso implica. Tendría que usar la magia prohibida. Y Gwen no lo niega, al contrario, lo confirma y le pide que se tranquilice. Nadie tiene por qué enterarse de eso. Después de todo, cada mago guarda sus secretos. Pero si quiere ayudar a su amigo, debe de hacerlo. Entonces le entrega una pluma, toma su mano y le pide que dibuje. Iwen le dice a Coco que debe de dibujar el hechizo para salvar a ese chico, y que eso solo es posible mediante magia prohibida. Aquellas palabras la hacen temblar, algo de lo que Iwen se burla. Sin embargo, le asegura que no debe de tener miedo, pues es igual que la magia normal, solo necesita aprender a usarla, y él mismo está dispuesto a enseñarle. Coco se niega de inmediato. Entonces el sonido de unas garras clavándose en la roca interrumpe la conversación. Se trata de Yuini, quien de un mordisco tira de la capa de Coco y la aparta de Iwen mientras pronuncia: magia prohibida, no. Aquello sorprende a Coco. Al parecer no han fracasado. Tetia le explica que no fallaron, aunque tampoco tuvieron éxito por completo. Agate añade que han logrado que Yuini las entienda. Tetia declara que entonces lo que dijo Iwen es una mentira. No se necesita forzosamente la magia prohibida. Toda forma de afrontar un problema tiene posibilidades de funcionar. Así es como opera la magia. Lejos de molestarse, Iwen se emociona al ver el resultado. Las chicas lograron invertir el efecto del conjuro modificando las flechas, algo que él considera maravilloso por lo original que resulta. Iwen explica entonces que en el pasado todo poder era libre. Era una época caótica, pero también de constante evolución. Cada vez que ve a alguien aprender algo nuevo, lamenta que aquella libertad ya no exista. Lo que desea es que ellas se conviertan en verdaderas magas, libres de las cadenas impuestas por los sombreros sin ala. Para demostrarlo, les muestra un medallón, el cual lleva escrito un círculo mágico, y les anuncia que mostrará todo aquello que les prohíben conocer, aprender y dibujar, para que contemplen con sus propios ojos las posibilidades que les han arrebatado. Cuando coloca el medallón alrededor del cuello de Yuini, este recupera su forma humana, pero la alegría dura apenas un instante, pues Iwen le arranca el collar de inmediato, dando por terminada la demostración. Al instante, Yuini vuelve a transformarse en un lobo acorazado. Iwen comenta que no sirve de nada que él sea quien dibuje magia prohibida. Quienes deben de hacerlo son las chicas. Pero entonces el medallón se le escapa de las manos y vuela directamente hacia Coco, pues esta vez la mano del viento le salió bien. Luego les pide a sus compañeras que vuelvan a colocarle el medallón a Yuini. Después mira a Iwen y le dice que por mucho que intente obligarla, será ella quien decida qué quiere dibujar, porque precisamente para eso estudia tanto las maravillas como los horrores de la magia. Iwen no pone objeciones, se limita a decir que entonces podrán continuar la próxima vez, pues su tiempo se ha agotado, y frente a los ojos de las chicas desaparece. Mientras tanto, Quifre y Alaira siguen siendo atacados sin descanso por el sombrero de ala. Alaira los protege con su capa mientras su enemigo declara que no les permitirá llegar hasta las niñas. Además, conocer su verdadera identidad tampoco va a servirles de nada. La oscuridad está tan densa que ni siquiera pueden verlo correctamente, y la capa que lleva puesta está cubierta de conjuros. Basta con cerrar los círculos con una uña impregnada de tinta mágica para convertirla en un arma letal. Cuando uno de los ataques con esta capa está a punto de alcanzarlos, un enorme escudo de fuego aparece para protegerlos. El sombrero de ala se sobresalta. ¿Quién ha tenido tiempo para crear algo así? La respuesta llega enseguida.
es Orugio, declarando que tanto la luz como el calor no son más que aplicaciones prácticas de la magia de fuego, y toda llama obedece a sus designios. Para él, aquella supuesta arma letal no es más que un simple trapo. Pero Quifri, por su parte, se sorprende al verlo y le pregunta qué es lo que hace allí. Orugio responde que alguien fue a avisarle, fue Richie. La niña explica que como no podía ayudar directamente, decidió buscar a alguien que sí pudiera hacerlo, pues hubo adultos, Quifri y Orugio, que la escucharon cuando pidió ayuda, y además, Quifri le había pedido que confiara en ellos. Recuerda la primera vez que los conoció. Ellos se acercaron mientras lloraba para preguntarle qué le había ocurrido, y si acaso sucedía algo grave en su atelier. Le aseguraron que investigarían lo que fuera necesario, pues creían en su palabra y ella podía confiar en ellos. Orugio agradece a Richie por haber ido a buscarlo, y para el sombrero de ala esto le complica las cosas, reconociendo que aunque uno de ellos está herido y otra es una niña, siguen siendo 4 contra 1. Aún así, no piensa rendirse, o al menos eso cree, y Gwen aparece de repente sujetándolo por la capa, pues aunque entiende su impaciencia, por ahora es suficiente. Sazaran, este sombrero de ala, intenta protestar, pero Igwen no acepta objeciones. Acto seguido, ambos desaparecen. Quifri trata de perseguirlos, gritándoles que no huyan, pero Orugio lo detiene y le pide que piense cuál es la principal prioridad en este momento. Aquello hace reaccionar a Quifri. Lo primero es encontrar a sus alumnas, y lo consiguen. Cuando Richie ve al grupo reunido, lo primero que nota es que, tal como dijo Aguet, Ewini ha recuperado su forma humana. Corre hacia él y entonces Ewini le explica lo ocurrido. Sazaran lo atacó e Igwen lo devolvió temporalmente a la normalidad. Alaira se indigna al comprender el poco respeto que aquellos individuos tienen por las personas, utilizando a Ewini como una simple demostración de magia prohibida. Sin embargo, la situación sigue siendo grave. Ewini revela que el hechizo no ha desaparecido del todo, llevando en el cuello el pequeño medallón que Igwen les dio, un utensilio mágico que neutraliza temporalmente los efectos del tatuaje, pero si se lo quita, vuelve a transformarse en lobo. Es decir, la magia prohibida sigue ahí. Aquello lo hace temblar. Está convencido de que por culpa de esto le borrarán la memoria. Richie se niega a aceptarlo. Tetia coincide con ella y piensa que quizá el consejo lo comprendería si le explican lo sucedido, pero Aguet no es tan optimista. Cree que cuando descubran el círculo en su nuca, lo acusarán de romper las reglas sin dudarlo. Y por experiencia propia, Coco sabe que eso es posible. Además, Ewini teme que el profesor Kukrog tampoco lo perdone. Si ya era considerado un inútil y un estorbo, mucho menos querrá conservarlo como aprendiz cuando lo señalen como culpable. Se lamenta que esto tuviese que suceder justo cuando él sentía por fin que logró avanzar un poco. Cuando ya veía que podría convertirse en un buen mago, todo parece derrumbarse. Pero Alaira se agacha y posa una mano sobre su hombro. Le dice que ella siempre creyó que tenía madera para ser un excelente mago. Conoce sus defectos, pero también sabe que utiliza sus fortalezas para superarlos. Además, hoy hizo todo lo posible para proteger a los demás. Y eso es innegable. No es justo que su futuro termine allí. Es por eso que ella no permitirá que le borren la memoria. Ewini la mira agradecido. Y entonces Quifri llama a Richie, creyendo que su nuevo hechizo podrá ayudarlos. Richie se pone manos a la obra, explicando que su escondite secreto dentro del recipiente mágico fue creado hace tiempo por su hermano. Sus salidas conectan con el atelier y con el bosque de Seiyan. Para avisar a Orugio, simplemente enlazó el refugio con aquel lugar. Orugio comenta que crear una ventana de acceso es extremadamente difícil, pues requiere dibujar un círculo enorme con una precisión impecable. Richie añade que por eso es que se inspiró en el filo separador de aguas, es decir, en lugar de hacer un gran círculo, dibujó pequeños círculos y luego los conectó. Quifri le enseñó esa técnica. Ella combinó su habilidad para trazar círculos diminutos con la técnica de Quifri, las flechas de ventana de la libreta de Ewini y la cresta de acceso diseñada por su hermano. Es un conjuro que jamás habría podido dibujar sola, pero también es uno que solo ella pudo haber creado. Con seguridad mira a Ewini y le pide que use su hechizo para escapar. Así Ewini y Alaira cruzan el portal. Alaira explica que deberán de tener paciencia, pues no van a regresar al gran auditorio y permanecerán ocultos hasta encontrar una forma de eliminar el tatuaje. Ewini se preocupa al escucharla. Si los encuentran, podrían borrarles la memoria a ambos y él jamás podría convertirse en un mago. Pero contrario al ansioso niño, Alaira le da una palmada en la espalda y le pide que no se desanime. Ella irá con él y le enseñará todo lo que pueda. Además, siente que no haya logrado protegerlo cuando debía hacerlo. Por eso, esta vez no piensa fallarle, y eso se lo promete. Ewini le da las gracias y así se quita el medallón, explicando que en su forma de lobo será más difícil encontrarlo, y además podrá moverse mucho más rápido. Aunque se siente avergonzado por haber hecho eso, Richie le dice que no tiene que justificarse. Él siempre ha sido capaz de convertir sus debilidades en fortalezas.
pero cuando intenta tocarlo se pincha con sus escamas. Yuini se disculpa y se echa a correr, pidiéndole que lo espere un momento. Mientras avanza, las escamas comienzan a desprenderse con el viento, pues los lobos acorazados se deshacen de ellas para poder acercarse a los demás sin herirlos. Cuando finalmente todas han caído, Rishi corre hacia él y abraza su hocico. ¿Ya no te hago daño?, pregunta Yuini. No, responde Rishi. Yuini entonces confiesa que siempre había deseado ser otra persona, pero ahora solo quiere volver a ser el mismo. Promete que cuando lo consiga regresará sin falta. Rishi sonríe. Entonces nos enseñaremos mutuamente la magia que hayamos aprendido, dice Rishi de forma sincera. Así Yuini y Alaira parten. Mientras tanto, Rishi pide a Quiffre y Orugyo que regresen cuanto antes al atelier, pues quiere volver a estudiar para seguir acumulando trazos uno tras otro y convertirse en una maga mejor. Sin embargo, cuando salen de la cueva, se encuentran con Lulusi. Ella les explica que como la supervisora no regresó a la hora prevista, decidió inspeccionar la situación por su cuenta, y al ver el estado de los presentes, comprende que sus sospechas eran correctas, y ahora ellos deberán de informar todo al gran auditorio. En otras palabras, tendrán que dirigirse a la sede central de los magos. Orugyo se niega, pues Quiffre no está en condiciones y debe de ser atendido por un médico de inmediato. Lulu sí lo entiende, y le dice que puede esperar hasta que reciba el tratamiento adecuado, pero le recuerda que como ojo avisor es su deber informar sobre cualquier irregularidad que haya presenciado durante el cumplimiento de sus funciones. De repente, Quiffre pierde las fuerzas y se desploma inconsciente. Esto alarma a todos, pero Lulu sí mantiene la calma y utiliza la bandera de restricción para levantarlo. Explica que la base de acceso por la que llegó conecta con la base del gran auditorio y por ende pueden llevarlo hasta la torre de sanación. Orugyo acepta, pues esta es la mejor opción que tiene, pero le pide a Lulusi que prometa que no habrá interrogatorios absurdos como la última vez. Si el consejo no trata con dignidad a las chicas, se marcharán de inmediato. Lulusi le pide que se tranquilice, pues fueron convocados por órdenes de los tres grandes sabios, concretamente Beldarut, el sabio de la enseñanza. Aunque claramente suena importante, Coco no lo conoce, pero Tetia, alarmada, le explica que se trata de una persona muy importante. Por supuesto, Orugyo también se preocupa al escuchar que es precisamente Beldarut quien los ha llamado. Entonces una ráfaga pasa junto a Coco. Se trata de Echo, emocionado por la misión, mientras Cedran intenta calmarlo. Lulusi les recuerda que su objetivo es únicamente buscar a los magos que permanecen dentro de la cueva y regresar al amanecer. Ambos aceptan la tarea, aunque no parecen escucharla. Coco, por otro lado, piensa que dentro del consejo también existe toda clase de personas, pero al volver la vista encuentra a Aguet con la mirada perdida. Aguet le dice que no es momento para hablar de eso, pero aquel examen era importante para ella, y le enfurece no haber podido llegar hasta la salida por su propio pie. Coco sonríe y le dice que gracias a que ella estaba ahí, todos lograron escapar sanas y salvas. Aguet fue un gran apoyo y por eso le agradece por haberla salvado. Luego extiende la mano para cruzar junto a ella, pero Aguet pasa de largo, sin decir aquello que se quedó en la punta de su lengua. Así las chicas entran a la base del gran auditorio. Coco nota que hay mucha niebla y le cuesta respirar, pero Orugyo le explica que de hecho puede hacerlo gracias al hechizo que envuelve la niebla. Le pide que no salga de ella bajo ninguna circunstancia o podría ahogarse. Aquellas palabras le resultan extrañas hasta que observa a su alrededor y descubre peces nadando en el cielo. De pronto, un pez rana salta frente a ella, haciéndole comprender que se encuentra bajo el mar. Orugyo se sorprende de que Quiffre nunca se lo haya contado, pero Rishi explica que él no suele hablar del gran auditorio. Orugyo lo entiende, pues Quiffre no guarda buenos recuerdos de ese lugar. De todos modos, decide explicárselo más adelante, ya que por ahora deben de darse prisa. Pronto llegan a la torre de sanación, donde Sinosia les abre de inmediato. Al reconocer a Orugyo le pregunta si viene por nuevas quemaduras, pero él, contrario a la tranquilidad de la chica, le pide que no lo salude así y le informa que esta vez quien necesita ayuda es Quiffre. Al ver su estado, Sinosia actúa de inmediato y les pide que lo lleven adentro. En cuestión de segundos aparece el Mile para lavar y desinfectar sus heridas mientras lo carga en brazos. Al mismo tiempo, Sinosia reúne todo lo necesario para tratarlo. Su estado la sorprende, pues Quiffre no suele sufrir heridas tan graves, pero Orugyo no puede explicarle lo sucedido. Sinosia está acostumbrada a ello, ya que los magos suelen guardar muchos secretos. Pero mientras esperan noticias, Orugyo le explica a Coco que Sinosia es una médica al servicio de los magos, aunque es una no iniciada
viciada, por lo que deberá de hablar con prudencia. Coco se sorprende y pregunta si no existen magos médicos. Lucy le explica que las leyes prohíben aprender artes curativas, y Agatha le cuenta la historia. Hace mucho tiempo, un pequeño grupo de magos sanadores cometió actos terribles con el pretexto de salvar vidas. Jugaron con la inmortalidad y la resurrección, e incluso realizaron experimentos espantosos con personas. Aquello provocó un grave conflicto, debido al peligro que representan sus investigaciones, y así el día de la conspiración se prohibieron todos los hechizos aplicados sobre el cuerpo humano. Lucy añade que esa norma ha perdurado hasta la actualidad. Los magos no practican la medicina y los médicos tienen prohibido aprender magia. Esa es historia básica de la magia. A Tetia le parece triste que los hechizos creados para sanar terminaran utilizándose para dañar a otros. Coco está de acuerdo y reconoce que por eso deben de estudiar mucho más, para evitar que algo así vuelva a suceder. En ese momento aparece Sinosia por fin, para informar que las heridas de Quifri no eran tan profundas como parecía, y que con el reposo adecuado debería recuperarse pronto. Además, le administró un brebaje que le ayudará a dormir. Aquello tranquiliza a Orugio, quien decide esperar hasta que él despierte. La decisión molesta a Lucy, ya que Beldarut los está esperando, pero cuando ambos comienzan a discutir, el Mai los hace callar de inmediato. Sinosia entonces les dice que aunque desconozca los detalles de lo ocurrido, todos necesitan descansar, y es por eso que como médica les prohíbe marcharse y les pide que pasen la noche allí. A pesar de las protestas de Lucy, Sinosia le hace una señal para que guarde silencio y señala a las chicas, ya que ellas se quedaron dormidas. Luego le pregunta a Orugio si son sus alumnas. Son las de Quifri, responde él con una sonrisa. Sinosia, al ver lo agotadas que están, pide que las dejen descansar, y finalmente Lucy se rinde. Se quita el uniforme y suelta su cabello, y es que como ellos no tienen permitido regresar a su atelier, decide quedarse con ellos para asegurarse de que nadie se marche antes de tiempo. El Mal lleva a las chicas a las camas, y varias horas después, un carruaje burbuja llega para llevarlos al gran auditorio. Orugio se despide de Sinosia y le pide que cuide de Quifri. Entonces parten hacia aquel lugar. Una vez fuera de la zona protegida, el carruaje crea algo parecido a una cresta de viento que les permite respirar durante el trayecto. Así llegan finalmente al gran auditorio. Lucy les informa que el sabio Beldarut los esperará en el Bosque de Plata, al final del pasillo, pues quería ver a todos los integrantes del atelier, pero dado que Quifri no está en condiciones, será suficiente con ellos. También toma el gusano pincel, ya que él no puede acompañarlos, aunque más que nada parece una excusa por quedarse con el animalito. Durante el camino, Coco aprovecha para preguntarle a Orugio qué clase de persona es Beldarut. Orugio responde que ha creado innumerables hechizos famosos y formado a una enorme cantidad de magos. Es alguien extraordinario como mago. Al entrar, Coco queda embelesada al contemplar el bosque de árboles plateados que se alza bajo el mar. Sin embargo, de inmediato nota que todos los demás se arrodillan. Orugio anuncia que a petición del sabio Beldarut, él, como ojo vigilante, ha traído consigo a las aprendices de Quifri. Tetia le indica a Coco que debe de sujetar sus manos a la izquierda y arrodillarse. Nerviosa, la chica obedece y alza la vista, encontrando a Beldarut sentado en un trono no muy lejos de allí. Entonces Orugio se pone de pie y camina hacia él con gracia. Toma una rama, la blandea y golpea al supuesto sabio, provocando alarma en todas las chicas. Sin embargo, en lugar de reaccionar, aquella figura se desvanece como humo. En ese momento, escucha una voz a lo lejos. Dice que una vez completada aquella ilusión de humo, planeaba volar sobre un arco iris, pero Orugio, siendo tan impaciente como siempre, ya lo arruinó. La voz pertenece al verdadero sabio Beldarut. Aquello irrita a Orugio, quien responde que el que sigue igual que siempre es él, y se pregunta si no podría comportarse con un poco más de dignidad. Con total confianza, Beldarut explica que como supervisor de la escolaridad y la educación, y siendo el sabio de la instrucción, tiene buenas razones para no ser el más serio. Después de todo, la alegría y el asombro son las herramientas más importantes de un maestro. La educación, afirma, nace del interés. Entusiasmado, se acerca a Coco y le pregunta si a ella no le habría gustado verlo revolotear sobre un arco iris. Tímidamente, ella admite que sí le habría gustado, pero al no recibir aprobación alguna por parte de Orugio, Beldarut aclara que la palabra sabio no es más que un título. A diferencia de Engendil, el sabio de la amistad, que se encarga de las relaciones exteriores con los países vecinos, o Vinana, la sabia
guardia de la ley que juzga las transgresiones de los estatutos, su función consiste básicamente en holgazanear en un jardín y escuchar lo que la gente tiene que decir. Sin embargo, los asuntos relacionados con las pruebas sí que caen bajo su jurisdicción. Por ello, le pide a las chicas que le cuenten todo lo sucedido. Así terminan relatándole los acontecimientos de la gruta, omitiendo algunos detalles puntuales. Para Beldarut, todo aquello suena como un verdadero calvario. Respecto a Iwin y a Lyra, a quienes las chicas perdieron de vista, asegura que enviará a un grupo de búsqueda. Luego vuelve al tema de la prueba. Le parece injusto que haya sido interrumpida por factores externos y que ahora aquellas jóvenes ansiosas por aprender tengan que esperar hasta la siguiente oportunidad. Entonces les pregunta qué opinan de realizar la prueba, pero esta vez con él como instructor. La propuesta deja boquiabierta a Get, quien jamás imaginó algo semejante. Sin embargo, lo que realmente llama su atención es que Beldarut haya dicho todas ustedes. Orugio también lo nota, pues eso significa que Tetia y Coco participarán igualmente. Beldarut explica que la segunda prueba, la lealtad del caballero, busca demostrar la lealtad hacia la magia y la voluntad de proteger a maestros y compañeros. Y si no se equivoca, todas las presentes recorrieron la espina dorsal de la serpiente de Romonon de principio a fin. Por lo tanto, considera que todas poseen las cualidades necesarias para ser caballeros. Rishi apoya la idea, sabe que Coco desea avanzar tan rápido como ella, y por eso cree que deberían trabajar juntas. Además, Rishi también aspira a llegar a la Torre de los Libros, y ahora comprende lo que significa querer proteger a alguien. Coco le agradece sus palabras, y Beldarut tranquiliza a Orugio, asegurando que él nunca ha sido partidario de una educación estricta. El único problema ahora es decidir cuál será la nueva prueba. ¡Eureka!, exclama de repente. A partir del día siguiente tendrán 3 días. Durante ese tiempo deberán de lograr que su magia lo tome por sorpresa. No importa cómo lo hagan, ni cuándo, ni dónde. Podrán intentarlo tantas veces como quieran. Si consiguen sorprenderlo, aunque sea una sola vez, aprobarán. Para Beldarut es una idea maravillosa. De hecho, le parece una prueba sumamente divertida. Acto seguido, sale disparado sobre su trono. Gira como un torbellino y termina explotando para desaparecer, pues aquella figura también era una ilusión. Coco cree que ha sido increíble y, para ser sincero, Orugio no lo niega. Sin embargo, insiste en que Beldarut es un excéntrico. Explica que como mago posee un poder inconcebible, aunque nadie jamás lo adivinaría con solo verlo. Más allá de eso, Coco comenta que le recordó mucho al profesor Quifri, por todo lo que dijo sobre la alegría y el asombro. Pero antes de que Orugio pueda responder a aquella observación, el estómago de Richie gruñe ruidosamente. Tiene hambre y Tetia está de acuerdo, ya casi es la hora del almuerzo. Además, a Get le gustaría lavarse el cabello, pues el aire marino lo está encrespando. Orugio decide entonces que deberán de ir a comer, después a bañarse y finalmente regresarán con Quifri. Sin embargo, Lulu sí lo detiene. Antes de eso, debe de presentar su informe. Orugio protesta, alegando que acaba de hacerlo hace un segundo, pero Lulu sí le explica que cualquier reporte que pase por Beldarut termina distorsionado y perdiendo su significado. Algo que Orugio no puede negar. Lulu sí entonces le pide que coopere, pues el paradero de un estudiante con todo un futuro por delante sigue siendo desconocido. Ante eso, ya no le queda más opción y comienza a repasar todo lo que recuerda. Mientras tanto, Coco le pregunta a Get si está bien que hayan omitido lo relacionado con Ioini. Get responde que basta con decir que fueron atacados por los sombreros de ala y después perdieron su rastro, así que no debe de preocuparse por eso. Poco después, Orugio y Lulu sí se despiden de las chicas. Antes de marcharse, Orugio le pide que se reúnan con él más tarde en la cafetería y les da la libertad para explorar el lugar. Aquello emociona muchísimo a Coco, y Tetia comparte su entusiasmo, de inmediato asegurando que ella se encargará de enseñarle el lugar. Después de todo, aquel es el hogar de todos los magos, y está decidida a mostrarle cada rincón del gran auditorio. Lo primero es mostrarle un mapa general del auditorio para que puedan ubicar la puerta por la que entraron, la torre médica de sanación donde se encuentra Quifri y el bosque plateado que acaban de visitar. Sin embargo, ahora le enseñarán el verdadero corazón del auditorio. Se dirigen así hacia la plaza comercial del santuario del fondo marino, una avenida repleta de tiendas donde es posible comprar comida, mercancías y toda clase de artículos instalados en los recovejos de las paredes. Incluso los objetos mágicos hechos a mano están a la venta. Son materiales exclusivos del auditorio que no pueden encontrarse en ningún otro lugar. Un tintero mágico que también funciona como portaplumas, una bolsa que se abre y se cierra con el estilo de una bruja, e incluso glifos capaces de crear esculturas de humo de famosos brujos de la historia. Pero lo mejor de todo son los sombreros puntiagudos
trozos de pan, que pueden decorarse con deliciosas golosinas como sabores de miel, queso o cerdo salado. Todas las chicas comienzan a comer mientras Coco tiembla de la emoción por contemplar tantos artículos especiales para magos. Así, mientras continúan explorando, Coco pregunta si todas habían estado allí antes. Tetia le explica que muchos magos provienen del santuario donde nacen y crecen. Los niños reciben una educación general y entre los 7 y 10 años eligen a un mentor para estudiar bajo su tutela como acólitos. Después de adquirir experiencia y superar sus pruebas, se vuelven completamente independientes. Al llegar a la lavandería, Rich explica que como pueden alojarse en su propio atelier tras independizarse, muchos magos eligen vivir así. Aguet agrega que la comida, la ropa y el refugio están garantizados mientras cumplan con los deberes que se les asignan, con un suministro inagotable de tinta mágica y papel. Ese es un estilo de vida bastante cómodo. Algunos se trasladan a pseudo auditorios como Caron, pero rara vez alguien se marcha sin una buena razón. Eso llama la atención de Coco, pues el atelier del profesor Quifrey está bastante aislado, más allá de las afueras de Caron. Aquello la lleva a preguntarse por qué decidió quedarse allí, dándose cuenta de que en realidad no sabe nada sobre su profesor. Y sus pensamientos son interrumpidos cuando Tetia le pide que coloque su ropa sucia en uno de los barriles de lavado. Le explica que el grifo de repetición que hay en su interior hace que todo quede como nuevo. Coco se emociona al escuchar eso, recordando lo difícil que es lavar la ropa a mano. Tetia se muestra orgullosa de la reacción, aunque asegura que hay algo mejor que eso, los baños del auditorio. Al llegar, Coco queda completamente embelesada. Más que un baño, parece una playa, y además el agua está cálida. Se adentra en ella provocando que sus cortes comiencen a arder, pero Aguet le recuerda que debería sentirse agradecida de que solo fueran heridas superficiales. Aquello hace que Coco recuerde una sensación agridulce, ya que todo eso fue gracias a que el profesor Quifrey las protegió. Tetia coincide, reconoce que la magia de Quifrey es realmente asombrosa. Entonces Coco le confiesa que quiere convertirse en alguien capaz de dibujar más tipos de magia para actuar sin vacilar cuando llegue el momento. Necesita aprender una mayor variedad de hechizos, y aunque la segunda prueba se siente demasiado cercana, asegura que va a aprovechar esta oportunidad para mejorar y hará todo lo posible. Sus palabras entusiasman a Tetia, que le propone esforzarse juntas. Rishi también se suma, y Aguet, enfrentándose a su propia indiferencia, admite que tampoco le molestaría enseñarle algunas cosas. Después de todo, los zapatos que Coco le devolvió resultaron ser muy útiles, así que considera justo devolverle el favor. Aquella declaración deja boquiabiertas a las demás. Esto es muy raro, Aguet nunca muestra afecto. El afecto es rarísimo. Avergonzada, ella aclara que solo le está devolviendo el favor, nada más que eso. Además, enseguida le pregunta a Coco qué le parecería empezar con una magia como la que tiene delante. Le muestra una escultura de agua de un caballo, una magia capaz de moldear imágenes dentro del agua misma. Tetia le explica que la magia se creó pues muchas personas tienen grandes ideas mientras se bañan, así que alguien decidió expresar la suya antes de olvidarla y la dejó plasmada allí. Según ella, eso ocurre con bastante frecuencia. Coco queda impresionada, pero mientras observa la escultura se le ocurre una idea para una magia que siempre quiso probar. Sin embargo, apenas pasan unos segundos comienza a olvidarla, demostrando exactamente lo que Tetia acababa de decir. Así que antes de regresar con el profesor Orugio, será momento de realizar un entrenamiento especial de magia. Mientras tanto, con los adultos, Orugio está terminando el informe. Tal como les explicó, cuando él llegó la situación ya se había calmado. Los aprendices habían sido separados, Quifrey estaba herido y los sombreros de ala estaban huyendo. Los niños afirman que fueron capturados de repente, pero nadie entiende por qué. Con peligros tan impredecibles, quizá deban reconsiderar la existencia de pequeños grupos autónomos fuera del auditorio. Como mínimo, los maestros no deberían abandonar a sus estudiantes. Exacto, una hablada para ya saben quién. Kukrow, quien se puso el saco, le pregunta si está tratando de culparlo. Se defiende diciendo que cualquier incidente ocurrido durante la prueba es responsabilidad del supervisor y no debería de culpar a alguien que ni siquiera estaba presente. Orugio admite que el ataque no fue culpa suya, pero insiste en que los adultos deben de ser precavidos y menos negligentes. Garga sabe que tiene razón, así que lleva a Etlan y Echo para presentar sus hallazgos. Ambos encontraron los sombreros de Yuin y Alaira dentro de la cueva. También descubrieron rastros de varios glifos mágicos, aunque estaban demasiado desvanecidos para identificar sus efectos. Además, no hallaron señales de que los desaparecidos hubieran escapado, pero tampoco encontraron sus cuerpos.
Cuando Kukrow recibe el sombrero de Yuini, comprende de inmediato la gravedad de la situación. Garga solo puede concluir que lograron escapar o fueron capturados. En cualquier caso, no están en condiciones de regresar. Entonces le pide a Kukrow que entregue personalmente el sombrero a su aprendiz. El mago queda en shock. Después de todo, Yuini sigue desaparecido. Precisamente por eso, responde Garga. Como su maestro, debe encargarse de encontrarlo. Ese es el pacto. Le pregunta si acaso desconoce la ley. Nervioso, Kukrow admite que la conoce, aunque considera que seguramente existen personas más capacitadas para la tarea. Aquella evasiva hace perder la paciencia a Udwin, que se acerca y le pregunta qué clase de tonterías está diciendo. Su preciado aprendiz ha desaparecido y parece que a él no le importa en absoluto. Un profesor que abandona a sus alumnos. Según Udwin, ese rumor podría propagarse como un reguero de pólvora. Mientras le da unas palmaditas en el hombro, le advierte que la vida en el auditorio podría volverse bastante difícil si semejante historia llegara a circular. Eso basta para que Kukrow acepte liderar la búsqueda de su aprendiz lo mejor que pueda. Cuando el mago se marcha, Lulusi le comenta a Udwin que fue demasiado duro. Él responde que en realidad fue amable, pues si Het hubiera estado ahí sería mucho peor. Después, Lulusi se dirige a Orugio con sinceridad. Lo que planean los sombreros de ala sigue siendo un misterio. Romper las leyes en secreto ya es grave, pero atacar abiertamente durante una prueba no tiene precedentes. Planea presentar el incidente ante el Consejo de Seguridad de la Magia para que sea investigado. También reforzarán la vigilancia fuera del gran auditorio y solicitarán más vigilantes. Lo único que le pide a Orugio es que no descuide sus responsabilidades y reporte cualquier cosa inusual. Al salir de la sala, Orugio se pregunta si realmente logró engañarlos a todos. Supone que no necesita preocuparse por Kukrow, pues Alaira puede burlarlo fácilmente. Ahora solo debe de encontrar la manera de aclarar la historia con Quifri. Aunque agradece en voz alta que Estis no estuviera allí, sin darse cuenta de que Udwin caminaba justo detrás de él. Orugio se aparta de inmediato mientras el hombre se presenta. Es Udwin de Gottleid en el norte. La revelación lo sorprende, pues él también es de Gottleid, aunque no recuerda haberlo conocido. Udwin juega con su bandera de restricción mientras explica que la mayoría de quienes ingresan al Consejo de Seguridad de la Magia no son precisamente personas memorables. Él mismo nunca fue de los que permanecían encerrados detrás de un escritorio. Desde el principio eligió la lanza antes que la pluma. Naturalmente, añade, un prodigio como Orugio no tendría por qué conocerlo. Acto seguido pregunta si eso era realmente todo lo que la brillante antorcha tenía que reportar. Orugio lo enfrenta, preguntándole si acaso duda de su palabra. Pero Udwin responde que por alguna razón el atelier de Orugio sigue encontrándose en el centro de todos estos acontecimientos sin precedentes. Todo aquello parece una señal de algo que está por venir, algo capaz de sacudir los cimientos del mundo, y eso no puede ignorarlo. Pero, siendo el ojo vigilante, seguramente jamás mentiría sobre algo así, ¿cierto? Con eso la tensión disminuye. Udwin se da la vuelta y le pide que informe cualquier cosa que recuerde, por el bien de la estabilidad del mundo y de la magia. Mientras lo observa alejarse, Orugio se pregunta si realmente hablaba sobre el bien de la magia o en realidad quiso decir el bien de los magos. Finalmente llega al comedor, donde encuentra a las chicas trabajando. Hay papeles y tinta esparcidos por toda la mesa. Sin embargo, al ver un extraño chorro de agua deformado, pregunta qué se supone que es aquello. Es abstracto y único, por decirlo menos. Avergonzada, Coco intenta explicarle que todavía no está terminado, pero lo que quería crear era una compresa fría que permaneciera fría. Pensó que ahora que el profesor Quifri está herido y probablemente siente dolor, podría ayudarlo. Y como el agua en movimiento siempre se siente fresca, creyó que una compresa fría que fluyera sería una buena idea. El problema es que no logra controlarla. Se parece más a una compresa creciente que a una compresa fluida. Orugio la observa atentamente. Toma una pluma y le señala que en lugar de emplear una magia poderosa, debería utilizar algo más delicado y suave, y con unos pequeños ajustes consigue estabilizar el flujo. Luego le da más indicaciones para que ella pueda hacerlo por sí misma. Mientras la observa trabajar, las palabras de Udwin siguen resonando en su mente. Una señal de lo que vendrá. A él, aquello le parece una simple broma. Poco después, Coco se pone de pie llena de emoción al conseguir completar el hechizo. Piensa que deben de darse prisa para volver con el profesor Quifri, algo con lo que Orugio está de acuerdo. Aunque también piensa que si ocultara un poco más el glifo, podría vender aquel objeto. Lejanos al bullicio, en otra mesa, un chico reconoce a Aguet, y a su lado su amiga Rolga muestra un evidente descontento al verla. La oveja negra de la familia Crom ha regresado al gran auditorio.
Y así, después del preludio de lo que está por venir, pasamos al primer día de la prueba. Coco despierta en la torre de sanación observando la ventana que da hacia el mar. Sinosia le da los buenos días y Coco le agradece por haberle permitido quedarse allí. Sinosia le explica que no tiene ningún problema con ello, pues gracias a las herramientas mágicas, las tareas domésticas apenas toman tiempo, así que siempre dispone de habitaciones libres. En un santiamén acomoda la cama y comenta lo feliz que es de estar allí, ya que la magia vuelve todo mucho más sencillo. Sin embargo, la mirada de Coco se dirige por un instante hacia la habitación de Quifri, donde Orugio permanece cuidándolo. Sinosia sabe que Coco está preocupada, así que la anima a acercarse, pero la niña se queda inmóvil. Entonces intenta tranquilizarla, pidiéndole que no ponga una expresión tan sombría, y recordándole que ese día comienza su prueba, así que puede dejarlo todo en manos de ella, la renombrada doctora Sinosia, y así concentrarse en convertirse en una excelente maga. Coco acepta aquellas palabras y poco después todas las chicas se encuentran en el bosque de plata, escondidas entre las ramas mientras observan los movimientos de Beldarut. Coco les pregunta si se les ocurrió alguna forma de sorprenderlo, pero todas lo niegan. Por supuesto, ella tampoco ha encontrado una respuesta, ya que para ella toda la magia resulta sorprendente. Aget, por otro lado, analizó la situación, explicando que una sorpresa, en esencia, es una demostración inesperada de poder, así que decide ser la primera en intentarlo. Sale rápidamente de su escondite con un plan claramente en mente. El día anterior hubo algo que llamó su atención en el bosque de plata, el inestable camino de arena. De todas las magias que reconoce, la más compleja que puede realizar está relacionada con ello. Así, coloca su libro de notas contra el suelo y estampa un círculo mágico sobre la arena. El movimiento llama la atención de Beldarut, que hace una ligera mueca. Entonces la arena se eleva, formando un puente que alza el trono sobre el que está sentado. Tetia reconoce de inmediato el hechizo. Es el puente de arena que el profesor Orugio utilizó en el río Starway. Coco queda maravillada. Está convencida de que algo tan impresionante le hará superar la prueba. Sin embargo, Beldarut bosteza. Para él, aunque la ejecución es admirable, resulta completamente predecible. En un abrir y cerrar de ojos aparece detrás de las chicas. Les explica que se trata de una magia común y bastante simple, nada nuevo para alguien como él. Tetia no tarda en actuar. Si un puente no funciona, quizás unas flores de arena sí, creando todo un jardín. A Beldarut le parece adorable. Rishi, por otra parte, tampoco se queda atrás y utiliza sus cintas de cristal brillante, algo que él encuentra encantador. Sin embargo, ninguno de los hechizos logra sorprenderlo. Para mostrarles lo que esperaba de ellas, combina las magias que le enseñaron y crea un enorme castillo de arena decorado con banderas de cristal y un jardín de flores de arena en la entrada. La demostración deja a Coco completamente impresionada, algo que satisface a Beldarut. Incluso bautiza su creación como tobogán arenastático, sorprendiéndose a sí mismo con todo. Pero al final, aquel patio de juegos fue una creación propia. Las chicas no lograron tomarlo desprevenido. Beldarut duda de que la combinación de sus magias vuelva a sorprenderlo, así que les pide que se mantengan firmes y esperando algo nuevo de su parte, antes de desaparecer entre fuegos artificiales. Aget lo tiene claro, aquella prueba será mucho más irritante de lo que imaginaba. Así transcurre el día. A Tetia le duelen los pies de tanto correr, y Coco también está agotada. Mientras Tetia se queja por lo difícil que es encontrar a Beldarut, Rishi añade que lo peor es que desaparezca en cuanto lo encuentran, y cuando logran mostrarle una magia, él simplemente la mejora al instante y la vuelve mucho más impresionante. Tetia incluso propone gritarle en los oídos para sorprenderlo, aunque enseguida recuerda que la sorpresa debe de lograrse mediante la magia. Coco reflexiona sobre ello. Para alguien rodeado de magia extraordinaria todos los días de su vida, será muy difícil sorprenderse. Aget añade que se necesita una enorme experiencia mágica para convertirse en uno de los tres sabios, por lo que nada ordinario va a funcionar. Entonces Orugio llega a una conclusión. Si Beldarut siempre modifica las magias de las chicas, significa que no es ese tipo de magia lo que está buscando. Explica que a medida de que aumenta la participación de los magos en el mundo exterior, también crecen las peticiones que reciben. Por eso deben de considerar las necesidades de su cliente y mostrar la magia que desean ver. A Coco le llama la atención que lo llame cliente, pero Orugio responde que aunque se trate de una prueba, también es una petición realizada a ellas como magas. Por eso propone que al día siguiente se dediquen únicamente a observar a Beldarut, para así elaborar un plan que surta efecto. Aget se niega de inmediato, la prueba solo dura 3 días, pero Orugio aclara que no les está pidiendo dejar de dibujar. Los brujos pueden dibujar sin necesidad de usar un lápiz, pueden dibujar
en su mente. Aquellas palabras captan la atención de todas. Y así al día siguiente, Coco explica que decidieron seguir el consejo de Orugio y separarse para observar a Beldarut. La vemos escondida mientras observa cómo el sabio muestra magia a unos niños. Coco no puede evitar preguntarse si hace falta algo más para sorprender a los adultos porque saben mucho más. Si ese es el caso, cree que comienza a entender qué es lo que Beldarut realmente desea. Pero antes de que pueda hacer nada, Rolga aparece para cuestionarla. Al ver su uniforme, supone que pertenece al atelier de Aguet y le pregunta si es cierto que la chica falló la prueba y ahora la está repitiendo. Coco no puede negarlo por completo. La prueba fue interrumpida, pero eso no significa que Aguet haya fallado. Rolga ignora la explicación y lo toma como una confirmación. Afirma que todo hasta la segunda prueba es prácticamente ceremonial. Si algo tan simple ya le da problemas, no es extraño que la rechazaran como aprendiz de su casa. Coco no entiende a qué se refiere. Después de todo, Aguet sigue siendo aprendiz de Quifri. Rolga le explica entonces que su maestro no desciende de los primeros discípulos. La casa Akrom y la casa Roeton son las familias supervivientes del día de la conspiración. Han mantenido sus relaciones de maestro-aprendiz durante generaciones. Los habitantes fuera del gran auditorio parece que ni siquiera conocen esa historia tan importante. Aquello parece exasperarla aún más. Finalmente, le advierte algo. Debes tener cuidado con Aguet Akrom. Molesta, Coco le pregunta por qué diría algo tan cruel. Rolga responde que durante el debut de Aguet como aprendiz principal de su familia, robó la magia de otra persona e intentó hacerla pasar por propia. Coco no le cree ni por un instante, no encaja con nada de lo que sabe sobre Aguet, pero Rolga insiste, los que carecen de talento solo pueden apoyarse en su supervivencia. Por eso, según ella, Coco debería tener más cuidado al compartir atelier con alguien así. Toda esta conversación es escuchada por Aguet. Incrédula, da media vuelta y sale corriendo. Al verla, Coco corre detrás de ella y le pide que espere, pero Aguet no parece escucharla. Cuando finalmente se alejan del lugar, Aguet se detiene y le pregunta qué le dijo Rolga. ¿Le creíste? Pregunta con evidente dolor. Coco responde sin vacilar que no. Aquello parece hacer enfadar aún más a Aguet. La toma por los hombros y le pregunta por qué está tan segura. Coco no sabe cómo explicarlo correctamente. Simplemente responde que es porque está hablando con Aguet. La ha visto dibujar tantas veces que conoce sus glifos. Por eso lo sabe. Aguet jamás se perdonaría hacer algo así. Al escuchar aquella confianza depositada en ella, Aguet se queda sin palabras. Pero aunque Coco le crea, eso no cambiará nada. Y no volverá a repetir esto, pero piensa demostrar quién es realmente. Trabajará duro, mostrará su verdadera habilidad y se convertirá en bibliotecaria sin depender de su familia. Esto hasta que la casa que dudó de ella finalmente quiera verla regresar. De pronto, Coco se acerca emocionada. Le dice que es una genio porque acaba de darle la respuesta que estaba buscando para sorprender a Beldarut, recordándole que Orugio dijo que el sabio Beldarut era su cliente. Y sin previo aviso se lanza hacia el balcón. Aguet se queda completamente confundida. ¿Cómo pudo llegar a esa conclusión después de todo lo que acaban de hablar? Jamás entenderá la forma de pensar de Coco. Utilizando los zapatos de vuelo, Coco comienza a flotar sobre el agua. A lo lejos, Beldarut dirige la mirada hacia ella, dibujando una leve expresión parecida a una sonrisa. Entonces Coco le dice a Aguet que por fin ha comprendido qué clase de magia quiere ver el sabio Beldarut. Coco regresa junto a su amiga, pero cuando está a punto de contarle el plan, Aguet la detiene, pensando que sería mejor guardárselo para sí misma. Después de todo, se trata de una prueba. Sin embargo, Coco le responde que sin discusión ni colaboración no podrán lograrlo. Además, nadie les dijo que estuviera prohibido trabajar en equipo. Aquello hace que Aguet recuerde las palabras del profesor Orugio y piense en la prueba como una petición de un cliente. Coco todavía no es muy hábil y no puede transformar fácilmente una idea en un glifo. Eso sin duda no va a satisfacer al sabio Beldarut. La idea parece generar conflicto en Aguet, pero Coco continúa. La prueba consiste en sorprender al sabio Beldarut en 3 días. Y después de haberlo visto reaccionar a una sorpresa, cree que esa emoción es precisamente lo que él desea encontrar en la magia. Para lograrlo, planear algo juntas será mucho más divertido y hará que la magia resulte aún más sorprendente. Aguet no está del todo de acuerdo aún. Aunque admite que discutir las ideas tiene sus méritos, divertirse durante una prueba no le parece apropiado. Entonces Tetia interviene. Ella está de acuerdo con Coco. La buena magia no surge solo de una buena idea. También cuenta el concepto, la habilidad y la individualidad.
realidad. Por eso deben de unir sus fuerzas. Tener en cuenta a quién va dirigida la magia es precisamente lo que significa ser maga. Aunque Agathe sigue sin convencerse por completo, Rishi la interrumpe. Divertirse con una prueba es increíble, y eso es algo muy propio de Coco. Pero la verdad es que también está de acuerdo con el plan, así que corre hacia las demás, consciente de que solo queda un día y de que a esas alturas lo mejor es dejar que pase lo que tenga que pasar. Eso deja a Agathe pensativa. Observa sus manos mientras reflexiona que jamás se le había ocurrido que, en lugar de probarse a sí misma, debería satisfacer a un cliente. Aunque no lo había considerado, también decide unirse a sus compañeras y les pide que la dejen ayudar. Repetir lo del día anterior no las llevará lejos, así que necesitan tomar un nuevo rumbo. Además, le prometió a Coco que le enseñaría. Así que, pase lo que pase, seguirá adelante. Coco corre hacia ella para abrazarla, y aunque Agathe se avergüenza, finalmente las cuatro juntan sus pinceles decididas a intentarlo juntas. Así el día transcurre sin incidentes, pero al regresar a la torre de sanación, las chicas quieren seguir trabajando en lugar de descansar. Eso molesta a Sinosia, pues por más que intenten esconderse bajo una manta, ella puede verlas perfectamente. Por ello le pide a Orugio que les diga que ya deben de dormir. Orugio se disculpa y entra en la habitación. Para su sorpresa, Coco se alegra al verlo y aprovecha para preguntarle sobre un hechizo, ya que no está segura de cómo realizarlo. Aquello hace sonreír a Orugio. La incomprensión de Coco está evolucionando. Ha pasado de no sé qué hacer a no sé cómo hacerlo. Esa observación llena de orgullo a Coco, quien promete seguir desarrollando su incomprensión. Aunque Agathe piensa que debería de concentrarse más en comprender las cosas, admite que Coco ha mejorado mucho y está segura de que Beldarut disfrutará de esa magia. La afirmación sorprende a Orugio, pero finalmente manda a las chicas a dormir. Antes de irse, observa los borradores esparcidos por toda la habitación y comprende lo que las chicas intentan hacer. Más tarde visita la habitación donde Quifrey sigue inconsciente. Orugio le comenta que las niñas están creciendo mientras él duerme, así que debería despertar pronto o se lo perderá. Sin embargo, también hay algo que desea discutir con él, y la decisión que tome dependerá de su respuesta. Así termina el día, con sonrisas o con lágrimas, todo terminará mañana. Sin embargo, llega el mediodía y las chicas no hacen ningún intento por sorprender a Beldarut. Aquello lo tiene bastante deprimido y se pregunta dónde estarán. Quizá fue demasiado exigente con darles solo 3 días. Después de todo, incluso el día anterior había transcurrido sin incidentes. Se queja para sí mismo porque incluso el gran sabio Beldarut también puede sentirse solo. Entonces escucha una voz chillona. ¡Ven, ven, ven! La llamada proviene de una pequeña bolsita a sus pies. Una vez captada su atención, la bolsita comienza a saltar y lo guía hacia una pared que conduce a unas escaleras. Algunos niños observan al sabio y se acercan para preguntarle qué está haciendo, pues ellos también escuchan el llamado de la bolsita. Sonriendo, Beldarut también se pregunta qué es lo que está ocurriendo. Cuando se acerca al lugar por donde desciende la bolsita, las escaleras se extienden para permitir el paso del sabio, así como el de los niños. Los pequeños se emocionan muchísimo y corren tras de ella junto a Beldarut. Para ellos es como embarcarse en una aventura a través de un camino mágico. La siguen por numerosos pasillos, recorriendo el gran auditorio hasta llegar a un amplio campo. Allí observan agua cayendo desde lo alto, lluvia. En medio de ella aparece Coco. Explica que el gran auditorio está lleno de toda clase de magia, pero existe una escena que jamás puede encontrarse en el fondo del mar. La lluvia enviada desde el cielo y la luz del sol brillando después de ella. Entonces abre una sombrilla en la que se refleja el cielo y deja pasar la luz solar. Coco explica que fue su magia la que atrajo las gotas de lluvia desde la niebla marina. Después aparece Rishi con su propia sombrilla, explicando que su ventana portal fue la que permitió la entrada del cielo a través de las sombrillas. Luego Teti aparece y explica que ella se encargó de extender las callejuelas del santuario para hacerlas más interesantes. Por último, Agathe revela que ella fue quien creó la bolsita parlante. El truco no estaba en la magia misma, sino en atraer a Beldarut hasta el lugar donde lo esperaba la sorpresa. Tetia le pregunta si este nuevo clima en el fondo marino le pareció una sorpresa divertida. Y Agathe se pregunta si disfrutó de su magia. Coco finalmente espera que le haya gustado mucho, porque todas dibujaron y trabajaron muy duro para hacerlo realidad. Una sonrisa contenida aparece en el rostro de Beldarut. Entonces los niños le avisan de que algo más está ocurriendo sobre la cabeza de una de las chicas. Y así, entre las sombrillas golpeadas por las gotas de lluvia, surge un arco iris. Los niños emocionados le preguntan al sabio qué clase de magia es esa. Como nunca han salido al mundo
exterior no saben lo que es un arco iris. Coco salta de felicidad al verlo aparecer. Haber logrado algo así la llena de alegría. Incluso Tetia queda asombrada, pues no esperaba contemplar un arco iris en medio del mar. Agathe intenta analizar el fenómeno. Quizás sea simplemente el resultado del sol después de la lluvia, aunque las condiciones necesarias deberían de ser muy específicas. Pero Coco solo sonríe. Le parece algo increíble, un milagro capaz de colorear el mundo a través de la magia. Todas esas expresiones hacen que Beldarut estalle en carcajadas. Al final, quienes prepararon la sorpresa terminaron siendo sorprendidas. Aquello es encantador, un verdadero deleite. Les dice que la emoción de conseguir algo, la alegría de un camino sin obstáculos, la novedad de un cielo profundo y la belleza de un arco iris inesperado, todo eso, vivido allí mismo y no como una simple imagen de humo, fueron suficientes para obligarlo a acudir personalmente. Lo sorprendieron. Tanto los glifos como la ejecución fueron impecables. Por eso felicita a las 4 y les anuncia que han aprobado la lealtad del caballero, una de las pruebas del pentagrama. Las chicas estallan en felicidad y se abrazan unas a otras. Sin embargo, Agathe recuerda el momento en el que Coco le pidió trabajar juntas, tal como ella misma había dicho antes, hasta que su familia finalmente la quiera de vuelta. Esa frase le dio a Coco la respuesta. Debían atraer a Beldarut, y esa idea no habría sido posible sin Agathe. Emocionadas anuncian que irán a celebrarlo con el profesor Orugio y los demás. Pero antes de que Coco pueda marcharse, la bolsita se acerca y pronuncia su nombre. Coco, Coco, sola, en secreto. Recuerda esto. Tetia le pregunta por qué no va con ellas, pero Coco responde que no pasa nada y que las alcanzará en un momento. Toma la bolsita, la oculta bajo su capa y corre en dirección contraria. Mientras avanza, la bolsita sigue hablándole. Coco, Coco, ven al anochecer, sola, en secreto. Sigue mi humo. La niña obedece y sigue el camino indicado. La bolsita continúa susurrando. Coco, ignorante, marcada por la magia prohibida. Nosotros dos debemos hablar. Terminando de esta manera la narración. Y sí, ya sé, lo dejé en un momento muy interesante, pues, ¿qué es lo que estará llamando a Coco? Pero por supuesto eso lo descubriríamos en un próximo resumen, así que recuerden darle like para que continuemos con la siguiente parte. Por otra parte, una de las cosas que más me llamó de este nuevo examen, a pesar de que voy a admitir que es muy bonito, es que según yo lo recuerdo, uno de los factores más importantes de la prueba anterior era que ellas tenían que dibujar sus glifos por debajo de su capa, es decir, porque ahora ya van a ser capaces de utilizar su magia delante de las personas. Algo que teóricamente en este examen sí que resultó contraproducente porque teóricamente al tener los 3 días ellas pudieron preparar sus glifos desde antes. Aunque eso sí, teóricamente como tendrían que sorprender al sabio Beldarut, se supone que los glifos tenían que hacerlo sin que él se diera cuenta. Lo que entonces sí incluiría el detalle de que tienen que escribir los hechizos sin que los demás se den cuenta. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué les pareció. La verdad es que todo el asunto con lo de Yuini y Alaira me pareció sensacional y marca uno de los momentos más duros que hemos tenido en la historia, ya que a pesar de que siempre todo es muy tranquilo, muy bonito, disfrutando de la magia, como que te llega a hacer sentir fuera de peligro, pero justamente este tipo de momentos es lo que te hace darte cuenta de que la historia se puede poner muy seria y que en realidad la magia prohibida sí es un peligro. Aunque eso sí, debo decir que amé que Alaira realmente dijera, ¿sabes qué, Yuini? Te voy a acompañar porque es mi culpa que te haya pasado lo que te pasó. Después de todo se supone que ella era la maga supervisora, la que tenía que defender a los niños, y al final no pudo hacer nada, así que sí me gusta que haya elegido ir con él. De cualquier modo, como ya les dije, dejen ustedes en los comentarios su opinión. Y ahora sí hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado mucho, no olviden darle like, suscribirse si no lo están, además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este video. Y antes de despedirme, muchísimas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo. Y muchas gracias a Meliodas March, Armando Ledesma, Marcelo Méndez, Mati Hart, Soy S, Soulizer, Beca, Jonathan Fernando, Ibran22, Andy Llanero, Uri Dert y Jack Tony. Muchas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.